Atención Colombia, cada vez se conocen más detalles sobre la compra ilegal del software Pegasus por parte del gobierno de Iván Duque. Esta vez traemos una columna de la periodista Cecilia Orozco que deja ver el periodismo recalcitrante que está tratando de encubrir esta compra, ¿no? Hasta el momento el expresidente Iván Duque no se ha pronunciado, tampoco el exgeneral Vargas, que estuvo a cargo de la Policía Nacional en esa época, pero el presidente Petro y señal investigativa de Revista Raya han revelado datos como placas de los aviones, también la bitácora de vuelos, las fechas y que fueron recibidos por la Policía Nacional, también despachados desde el mismo hangar del aeropuerto El Dorado. Pues aquí va una tremenda columna de Cecilia Orozco que titula El espía Pegasus, los hechos no mienten. ¿Qué dice la columna? Dice lo siguiente: hay una norma infalible del periodismo de investigación. Las tácticas de engaño siempre son derrotadas por los hechos. La adquisición oscura del espía Pegasus, que roba los datos íntimos de cualquiera sin que nadie se dé cuenta, y el fracaso del intento para ocultar su existencia y uso en Colombia constituyen una prueba de que pese al escepticismo generalizado, la realidad termina imponiéndose sobre la mentira. Entre el domingo y el lunes pasado, 3 medios periodísticos dieron información incontestable sobre la compra de este sistema digital en el gobierno de Iván Duque, mediante un mecanismo propio de bandas delictivas. La responsabilidad directa recae en la policía, en el Ministerio de Defensa y en la Presidencia de la República de esta época. El programa Señal Investigativa, realizado por la revista Raya en asocio con el canal público RTBC, pues reveló las matrículas de los 2 aviones de Israel, sus fotografías, las fechas de aterrizaje en Bogotá y la partida hacia Tel Aviv, junio y septiembre del 2021. Su tiempo de estadía en el aeropuerto capitalino, los trayectos que cumplieron y hasta los nombres y apellidos y ocupación de sus pilotos, señores. La carga que llevaba a las naves extranjeras se deduce de la respuesta entregada por la autoridad financiera israelí a la colombiana, que fue divulgada por el presidente Gustavo Petro en su polémica alocución de hace un mes. Que le dijeron que estaba loco, ¿no? Los medios, que por qué daba esta locución en pleno paro camionero. Pues des en cuenta lo que se va escuchando y lo que nos vamos enterando. 5.5 millones de dólares en efectivo en cada ocasión, valor de Pegasus. En total, 11 millones de dólares que fueron consignados en el banco Hapoalim de Tel Aviv, en la cuenta de la empresa propietaria del agente malicioso NS Group. Al día siguiente, la W añadió otra noticia relevante. Los aviones contratados para trasladar semejante cantidad de dinero en efectivo fueron recibidos, pernotaron y despegaron de las pistas de la Policía Nacional. La verdad aplasta a quien pretenda sepultarla. El 27 de marzo del 2022, a escasos meses de terminar el cuatrenio de Duque, CMI publicó el texto de un proyecto de ley que impulsaba hacía unos meses y casi en secreto el ministro del Interior, Daniel Palacios. Allí se proponía regular el empalme del gobierno saliente con el entrante. El meollo del asunto residía en que Duque y sus subalternos querían limitarle el acceso a los temas de seguridad nacional relacionada con amenazas, operaciones militares y uso de fuerza pública al grupo ganador de las elecciones que llevarían a cabo entre mayo y junio siguientes. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban protegiendo esto porque sabían lo que se les venía. Para ese entonces, el candidato Petro preocupaba a los partidarios del oficialista aspirante de la presidencia, Federico Gutiérrez, entre ellos Duque, ¿no? Sus ministros, sus generales y el uribismo en pleno. El texto de la absurda propuesta enfatizaba en que la violación a la obligación de reserva de la información de seguridad suscitada con ocasión del proceso de empalme sería considerada como falta grave disciplinaria. Tan extraño interés de discriminar al triunfador de la contienda electoral y fue groseramente descrito en el propósito de unos servidores públicos de censurar a otros. El presidente de la República, Duque, podrá mantener la reserva de la información de seguridad nacional hasta que la situación de riesgo haya terminado. Gracias al descubrimiento de CMI, la propuesta del saliente ejecutivo se cayó. Nadie entendió qué intentaban ocultar. Por ejemplo, Duque y sus secuaces. Ahora con las precisas noticias sobre la existencia de Pegasus en nuestro espacio cibernético cuyo control tienen y no se sabe quién, pues no es difícil llegar a una conclusión. Entre más tiempo se demorara el nuevo gobierno en establecer la compra del software malicioso, más difícil sería espiarlo. Dato para tener en cuenta, el exministro Palacios presentó el proyecto Censor el 22 de noviembre del año 2021, apenas 2 meses después de terminar la operación de adquisición del software Pegasus. ¡Ay, Dios mío! Esto se les va a caer. Nota aclaratoria, Revista Raya me ha contratado recientemente para realizar un podcast. Ah, ¿cómo la ven, señores? Esto realmente es preocupante. Aquí intentaron sacar un artículo que pretendía reservar todo esto del software Pegasus porque estaban haciendo pues presuntamente algo ilegal. Pues aquí están las reacciones frente a esto que se está conociendo cada día más, ¿no? Camilo Romero: del DAS de Uribe a Pegasus de la era Duque, la misma lógica criminal. Escuchemos qué dice aquí Camilo Romero. Al poder
Lo de Pegasus demuestra que desde siempre ha existido en Colombia una lógica criminal desde el poder en nuestro país, amparados en un esperpento de la democracia como nombre pero sin apellido, sin sustento. Al poder tradicional de Colombia se le llena la boca hablando de democracia mientras usa toda lógica y práctica criminal. Posan de correctos, de demócratas, mientras vulneran, mientras asesinan todos los derechos de quienes los enfrentan. Lo que hoy vemos con Pegasus en Colombia no es una práctica vergonzosa más del poder. Se trata de la vulneración de la democracia misma, la que ellos exaltan en el imaginario pero lastiman en la realidad. La careta se les cae cada vez más. El país, la ciudadanía de Colombia, tendrá que decidir si vuelve a ese enunciado de una democracia incompleta o se la juega para seguir avanzando y construir una democracia de verdad. Lo de Pegasus demuestra que... Y realmente, pues no creo que aquí el señor Gustavo Petro piense en chuzar a nadie, ¿no? Mientras que Duque, el señor, pues aquí Álvaro Uribe Vélez sí lo hizo con el extinto DAS, ¿no? También acá, pues resulta que el presidente Gustavo Petro salió en una alocución presidencial donde dio más detalles sobre esto, ¿no? Él dice, el aeropuerto El Dorado, en el hangar de narcóticos de la policía, llegó el director general de la empresa propietaria de Pegasus para llevarse el dinero que el gobierno del presidente Duque insistía en negar, ¿no? No aparece nada y ya salió en ese grupo propietaria de Pegasus a decir que fue una transacción legal. Pues para Duque no lo fue porque no aparece en ningún registro. ¿De dónde sacó la plata, señores? ¿Lavado de activos? Habrá que ver. Es decir, al aeropuerto El Dorado, en el hangar de narcóticos de la policía, llegó el director general de la empresa propietaria de Pegasus para llevarse el dinero que el gobierno del presidente Duque insiste en negar. Si ustedes querían saber quiénes se habían llevado el dinero, pues fue el gerente general de la empresa NSO Group, que llegó a Colombia el 17 de septiembre y se regresó a Tel Aviv el 18 de septiembre. Las certificaciones de estos documentos del Ejecutivo, de Migración, de la Aeronáutica, se trasladarán oficialmente a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación. Creo que el señor director de NSO Group, el señor Rangonen, ha cometido un delito en Colombia. Porque en Colombia no es posible que ningún ciudadano, ni nacional ni extranjero, porte dinero en efectivo en una cantidad tal como 5 millones de dólares. Eso se llama lavado. Lavado de activos, señores, y esto no lo quieren reconocer. Ya aquí en ese grupo salió a decir que todo fue legal y esto no fue así, ¿no? Porque Duque calladito. Pues Antonio Correa, el senador, dice lo siguiente: como presidente de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado, anuncio debate de control político sobre Pegasus para el próximo miércoles 30 de octubre. Asistirá el fiscal general, el ministro de Defensa, la Procuraduría, las fuerzas militares y también, pues Pegasus sí existe. No era un sofisma del presidente Gustavo Petro como lo querían hacer ver, ¿no? Debe existir una investigación exhaustiva y los culpables deben aparecer, señores. Tremendo esto. Citamos a debate de control político el próximo miércoles en la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia. Es imposible seguir insistiendo en que Pegasus era un sofisma del presidente Petro. Ya está el número de vuelo, el soporte de la consignación, las personas tripulantes. Un llamado respetuoso a los órganos de control a que se actúe ya para saber dónde está Pegasus. El próximo miércoles vendrá la señora Fiscal General de la Nación, la señora Procuradora General de la Nación y, por supuesto, nuestros directores de nuestras fuerzas militares y policías, junto con el ministro de Defensa. Esperamos respuestas contundentes de cara a una expectativa nacional para establecer quién yo soy. Y lo peor de todo es que intentarán seguirlo ocultando y ya no se puede más. No les queda tiempo, ¿no? Y es que démonos cuenta cómo los medios como la FM, como la señora Darcy Quinn, como Blue Radio, mentían, pues diciendo que esto no existía. A pesar de las evidencias que poco a poco han salido a relucir. Pegasus no existe. Es un tema que se investigó, se llegó a la conclusión de que no existe en Colombia. Pero lo cierto es que estas versiones son alimentadas por personas muy cercanas a él, como Holman Morris, gerente de RTBC, sí, que posterior a la locución del presidente hizo un programa al respecto con Carlos Ramón González, exdirector del DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, y se apoya también en artículos de la revista Raya, que alimenta todas estas teorías conspirativas.
Señal Investigativa, con un expediente en su poder, revela hoy las matrículas, las fotos de los aviones y los nombres de los pilotos de las 2 aeronaves que aterrizaron en Colombia en las fechas indicadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado 4 de septiembre, cuando en una locución presidencial sorpresiva reveló que el negocio de la compra del virus espía Pegasus se concretó el 27 de junio de 2021 y el 22 de septiembre del mismo año, en pleno gobierno. ¿Cómo la ven, señores? En pleno gobierno del señor Iván Duque, ¿no? Entonces se den cuenta cómo van tejiendo sus mentiras, cómo tratan de utilizar estos medios diciendo que no existe, que esto es conspirativo, que están inventando para afectar el anterior gobierno. Y no, señores. ¿Cómo se contradice el uribismo de Iván Duque, no? A esta línea, aquí dice Daniel Monroy, a esta línea de contradicciones del uribismo. Primero negaron la compra de Pegasus, afirmando que todo era falso y respaldándose en periodistas como Darcy Quinn, Néstor Morales, Vicky Dávila para sostener su versión. Ahora que se conocen los aviones, sus matrículas, pilotos en los cuales transportaron el dinero presuntamente ilegal y donde también existe una confesión por la empresa dueña de Pegasus, donde afirman que existieron las transacciones, pues empiezan a admitir parte del entramado. Pero ojo, diciendo que todo sea justo a la ley, hágame el favor. Están acorralados sin salida y cada vez surgen más preguntas sobre este entramado oscuro, ¿no? Tremendo esto. Y es que nos damos cuenta que ya como pues serios medios como el de Revista Raya y como la unidad investigativa de RTBC pues denunciaron las matrículas, los pilotos y demás, ahora estos medios que quisieron mentirle a Colombia, señores, a Colombia, tratando de proteger a los amiguitos Duque, pues ya empiezan a medio reconocer la cuestión, pero afirmando que todo fue legal. Hágame el bendito favor. Daniel Quintero dice, la FM confirma una noticia que pareciera no quería confirmar. La compañía que vende Pegasus, software con el que espió a periodistas, jueces, líderes sociales antes de ser asesinados, fue vendida al gobierno Duque. ¿Dónde está el general Vargas que no ha puesto la cara? Escuchemos. 6:30 minutos. Escuchábamos más temprano, a nuestros compañeros William Calderón y Santiago Ángel hablando sobre una exclusiva también de la FM de RCN a propósito del software Pegasus. El presidente de la República ayer se refirió nuevamente a Pegasus y se refirió a 2 vuelos en los que presuntamente habrían viajado personas de esta compañía israelí con recursos. Santiago Ángel fue directamente a la primera fuente en este caso. ¿De qué se trata, Santiago, y qué información tiene? Don Juan. Miren cómo empiezan a lavar la cara, miren cómo empiezan a tapar, ¿no? Si mintieron con el software Pegasus de que no existía, pues esto también se les va a caer. Tenemos en exclusiva en la FM la primera respuesta oficial de NSO Group, que es la compañía que creó el software Pegasus, que es dueña de Pegasus, a los comentarios del presidente de la República ayer, a los cuales hay que hacerle filtro, sin dejar de decir pues que hay unas alertas y unas preguntas que no han sido resueltas. Santiago, esa respuesta de NSO, ¿quién la provoca? ¿Por qué se genera? Nosotros hemos tenido comunicación con Gil Leiner, que es el vicepresidente global de comunicaciones de NSO Group, desde hace un mes, cuando el presidente hizo su primera locución en Televisión Nacional en el momento del paro de transportadores para anunciar. ¿Y usted qué le preguntó? ¿Qué le preguntó formalmente por el... Sí, tenía comunicación desde la locución presidencial, porque en estos días Darcy Quinn, aquí el señor también Lozano, salieron a decir que esto era un invento. Desen cuenta cómo van cayendo. Escrito a ese funcionario. Mire, don Juan, la primera pregunta hace un mes fue justamente si ellos estaban en la capacidad de confirmarnos que Pegasus hubiese sido comprado de cualquier forma por el gobierno colombiano. En ese momento nos respondieron que no podían ni confirmar ni negar que Pegasus hubiese sido comprado por Colombia, porque tenían unos acuerdos de restricciones que impedían revelar información sobre sus posibles clientes. Ayer yo le envié de nuevo un correo al señor Gil Leiner preguntándole por estos comentarios del presidente de la República, en los que él refiere por lo menos 4 nombres de miembros de NSO Group, uno de ellos el gerente general de la compañía, que habrían estado en Colombia procedentes de Tel Aviv en vuelos de aviones israelíes. La pregunta puntual fue cuál es su comentario sobre estas aseveraciones del presidente por la gravedad. O sea, esto es caliente, en caliente. Después de que habían enviado la primera respuesta, usted le dice qué tiene por decir sobre lo que dijo Gustavo Petro. Exactamente. Y aquí está la exclusiva. ¿Qué le contestó? NSO Group, don Juan, contesta lo siguiente. Se lo voy a leer en inglés y después se lo voy a traducir. NSO is a law-abiding company. As such, all transactions were done according to the law and with proper authorization and documentation in both countries. Any other claim is inaccurate and does not reflect reality. Thanks, Gil.
En español, esto significa NSO, es una compañía que cumple con las leyes y de esa manera todas las transacciones fueron hechas de acuerdo con la ley, con las autorizaciones debidas y con la documentación en ambos países. Cualquier otra aseveración es inexacta y no refleja la realidad. Santiago, esto quiere decir que le están confirmando que hubo transacciones. Sí, don Juan. Y hay otras transacciones que se hubieran podido desarrollar entre NSO Group y el gobierno de Colombia distinto a la adquisición de Pegasus. El origen y la actividad principal de esta compañía es haber creado el software Pegasus y venderlo a pues algunos clientes en el mundo. Ellos lo que hacen es vender Pegasus. Es decir, lo que le está diciendo este señor es que hubo una transacción, y si sus únicas transacciones son alrededor de Pegasus, un silogismo simple lo que dice es que se adquirió Pegasus. Claro, además porque en la pregunta, en el correo inicial con la pregunta, yo le especifico que me dé una respuesta sobre Pegasus luego de las aseveraciones del presidente. Entonces, lo que él está diciendo es, hubo una transacción sobre Pegasus, pero esa transacción está ajustada a las leyes de Israel y a las leyes de Colombia. Eso es lo que yo entiendo, William, que está diciendo que existió una transacción, pero que esa transacción no es ilegal. Exactamente. Un titular breve de esta revelación tan importante de Santiago, diría yo, don Juan, es simplemente el gobierno colombiano compró Pegasus según revela el CEO de la compañía. ¿Pero NSO Group solamente vende Pegasus? Eso es lo que hace NSO Group, no hace nada más. Es decir, no... Ahí está la babosa de Darcy Quinn diciendo, güey madre, como que la iba embarrando diciendo que no existía, ¿no? Por lavarle la cara y des en cuenta, ahora dicen que es una transacción legal cuando no aparece en ningún registro, cuando lo han negado de todas las formas, por todos los medios y demás, cuando dicen que el presidente estaba loco, que tendrán que decir de dónde sacaron tanta cantidad y que no aparece en el presupuesto, porque sacar una cantidad de dinero de esas magnitudes no es fácil, y además en efectivo, con aviones, al estilo mafioso. No hay, ese software? Esa era la pregunta anterior a Santiago. No hay otras transacciones sobre Pegasus. Me pongo la camiseta de los oyentes. ¿Cuál es el problema? Sí, que se negó siempre, que se compró en escondidas, que para qué se está usando o se usó Pegasus. Ahí hay que hacer unas claridades muy importantes, porque esto obviamente, como lo ha manejado el presidente de la República, se ha politizado, don Juan. Y es, lo primero es que Pegasus es un software que fue creado por esta compañía para perseguir el terrorismo, y lo ha usado Israel en las operaciones contra terroristas de Hamas y Hezbollah. Por eso, ¿qué tendría de malo que el gobierno colombiano, traficantes, pedófilos, criminales, que el gobierno colombiano hubiera comprado un arma de inteligencia para combatir a los delincuentes? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene de mal y cuál es el problema? Señor periodista, aquí no es que lo compren o no lo compre, aquí es que lo compraron a escondidas, que quisieron negarlo, que no aparecen en los registros y que presuntamente chuzaron a Gustavo Petro, a la oposición y a líderes sociales. Ese es el bendito problema. Pero aquí estos medios intentan, es que da impotencia ver a esta gente decir tantas vainas, tantas barbaridades y cubrir a un ex gobierno, sabiendo que es obvio que chuzaron la campaña y que esto es ilegal y que una de las que tiene que caer es la señora Vicky Dávila, porque presuntamente recibió toda la información de los petrovideos a través de este software, presuntamente, ¿no? El problema. Volvemos a la primera pregunta. ¿Cuál es el problema? Sí misma la adquisición de un software de esta naturaleza no es ilegal. No, por supuesto que no es ilegal. La pregunta siguiente es, ¿por qué no se ha reconocido? ¿Y por qué no hay rastros de que se haya comprado? Y esa es una pregunta que deberían responder quienes estuvieron a cargo. ¿Por cómo se ha usado? El presidente Petro dice que quien compró Pegasus fue la DIPOL. Y en ese momento el director de la DIPOL era el general Jorge Luis Vargas. Yo lo he buscado hace un mes de todas las formas posibles y el general Vargas no a la cara querido hablar. Vamos a resumir esto de la siguiente manera. Santiago Ángel tiene una respuesta exclusiva de la empresa que fabrica Pegasus, que dice que hubo transacciones con el gobierno de Colombia y que esas transacciones están ajustadas a la ley. El catálogo de preguntas que nos tienen que contestar es si está ajustado a la ley, por qué no se ha confirmado. Segundo, exacto, si se adquirió, dónde está. 3, si nos dicen dónde está, quién lo usa. Y 4, si nos dicen ¿para qué se usó? ¿Cómo lo usa? ¿Cómo lo usan? Juan, catálogo de yo hago preguntas. una pregunta. Obviamente, yo sí acudo aquí a cosas de seguridad nacional. Si ese software lo tiene la inteligencia colombiana, la seguridad nacional, eso es como mandar a uniformar la policía secreta. Digamos, son herramientas de seguridad nacional. Ay, dígame a quién vigila y cómo lo vigila. Es decir, tampoco. Yo sí creo que simplemente con que digan que se compró,
que Colombia es depositario de ese software y que lo está usando, santo remedio. Hay cosas de seguridad nacional. La reserva de seguridad nacional, profesor, se extiende hasta no afectar la capacidad operativa y los propósitos superiores de guarda de la seguridad nacional. Eso dicen nada más los tratados internacionales. Pero las primeras preguntas no afectan la seguridad nacional. ¿Se compró? Y lo segundo es, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? El exfuncionario ha destapado esto es el presidente Petro. El funcionario del gobierno del expresidente Duque, señor Víctor Muñoz, aquí en entrevista con la FM, fue categórico en que el gobierno colombiano no compró ese software. Negar los vuelos esos que Santiago le ha hecho seguimiento. No se compró. Pero además esto ha estado lleno de versiones contradictorias. Que el avión llevó la plata. No, ahora fue el avión que vino y recogió la plata. No, que lo habían llevado unos funcionarios del gobierno colombiano. No, que entonces ahora fueron los de la DIPOL. En fin, hay una cantidad. A ver, pendejita, es porque se está investigando lo que ustedes no hacen y están buscando pues datos, cifras y demás, porque esto lo hicieron a la escondida, como todos unos mafiosos, ¿no? Entonces aquí la señora, mejor dicho, poco de periodistas, señores, esa tesis se la regalaron. Una cantidad de versiones y una cantidad de y necesitamos absoluta claridad, porque yo tengo, digamos, versiones también oficiales de la policía, de la fiscalía, que no tienen ni idea de qué estamos hablando, que no hay ningún rastro, que no saben nada de Pegasus. El mismo director de la policía, Darcy, el director de la policía lo niega. Que no, entonces la novedad de esta declaración es que el representante de la propia empresa confirma que hubo una transacción. Él no está diciendo, ni afirmando, ni validando la información del presidente Petro en el sentido de que esa plata se llevó así. Él no está afirmando ni validando que ha sido utilizado al margen de la ley. Lo que está diciendo es que, por primera vez, alguien de esa empresa diciendo que hubo una transacción. Santiago. Hay dos claridades adicionales, don Juan. Es que aquí a veces los periodistas se pasan de pendejos, ¿no? Pues lógicamente esta transacción no se hizo en línea, como decir, le transfiero tanta plata porque hubiera quedado en el sistema, hubiera quedado la transacción registrada y demás. Se hizo a la escondida. Esto es lo grave, señores. ¿Y los aviones qué tenían que hacer acá? Por Dios, a ver. Todo esto se pone, digamos, en duda ante la opinión pública porque hay un antecedente relevante y es lo que sucedió en México. En México hubo unas denuncias corroboradas por la compra de parte del ejército mexicano a NSO Group de Pegasus y luego se confirmó que Pegasus había sido utilizado para chuzar a periodistas y a activistas y a líderes políticos. Esta empresa solamente vende ese software con autorización expresa del Estado de Israel. No lo puede vender a compañías privadas, lo puede vender únicamente a agencias gubernamentales que luchen contra el terrorismo y a gobiernos que prueben que puedan garantizar, digamos, que los mínimos de la democracia. Y lo otro es, esto de ninguna manera puede concluir, como lo dijo ayer el presidente, que en esos dos aviones fue llevado efectivo, porque de eso no hay pruebas. Y tampoco que Pegasus fue usado para perseguir a los jóvenes en las protestas. A eso me refería. Y por eso nuestra obligación con nuestros oyentes, después de un tema que ameritó alocución presidencial en tiempo AAA, después de una reiteración del presidente, es buscar en la fuente original, y es lo que ha hecho nuestro compañero Santiago Ángel. Fue hasta la empresa en Israel y tiene una respuesta. Sí. Y los periodistas al parecer parecen idiotas en este sentido porque realmente pues la compañía NSO Group no va a decir, no, si fue una compra ilegal, nosotros recibimos ese billete en esos aviones porque era una transacción ilegal y por eso tienen que llevarme a la cárcel. Lógicamente no lo van a hacer, ¿no? Y también en un inicio han negado todo el gobierno de Iván Duque. Tampoco ha querido reconocer porque aquí hay algo ilegal. Sí, en opinión de los incumbentes o de quienes pueden sentirse vinculados con esa respuesta, o con los datos que tienen, o con los hechos que conocen, eso no es cierto, les corresponde a ellos explicar y responder que eso no es cierto. Nuestra tarea periodística es preguntar. Y lo vamos investigar a hacer siempre, también. Preguntar en cualquier escenario, preguntar en todas las circunstancias. Hemos preguntado, aquí tenemos una respuesta, la compartimos con las instituciones y si esa respuesta amerita reacciones de quienes pueden verse involucrados o afectados o tocados con esa respuesta, aquí están los micrófonos abiertos para que la contradigan o para que la repliquen o para que nos expliquen ¿qué pasó? Juan, una última pregunta y es, a mí no me queda tan claro después de leer la página de NSO Group, si ellos solamente, digamos, hacen ese software porque ellos hablan de tecnologías para ayudar a los países a combatir. Ahora, nosotros sí tenemos la confirmación de que en Colombia, por ejemplo, la Fiscalía hizo la renovación de unos software que ellos usan, por supuesto, en sus salas de inteligencia para interceptaciones y todo. Ellos tienen que renovar esos software cada determinado tiempo y eso sí se hizo durante la administración del exfiscal Barbosa y él sacó un comunicado diciendo eso, que son unos software y nuestros
Dipol, la SIGIN, la DIGIN, todo eso tienen que tener todo ese tipo de tecnología, por supuesto que la tienen que tener. Entonces a mí sí me queda la duda de si es Pegasus o si son otras tecnologías que ellos han comprado y siempre le compramos a los israelíes, eso tampoco es ningún secreto, y que se hayan hecho renovaciones o se trate de otra compra. Por eso lo planteamos aquí con toda transparencia. Es un elemento nuevo Sí, cómo en toda no. esta investigación periodística, que nos contesten quienes tienen que contestar. Santiago. Don Juan, NSO Group tiene toda una política de transparencia y de ética establecida desde hace varios años por Pegasus. Digamos que la actividad principal de NSO Group es Pegasus, y ellos, por todas las críticas que ha generado este software en el mundo con otros antecedentes, ellos han tenido que hacer unas políticas, unos documentos que están descargados, además leímos algunos de ellos, sobre transparencia y sobre ética, y en todos esos documentos se refieren exclusivamente a Pegasus. ¿Sabe qué me...? El lavacara, a ver, dígalo. ¿Sabe qué me dice? ¿Quién tiene el software? No, bueno, hoy, ¿Quién lo tiene? hoy es un verdadero misterio. ¿Quién lo tiene en este momento? Pero más allá, clarísimo que lo compró. Nadie ha podido Seis. encontrarlo. 6:44 minutos. Hacemos nuestra tarea, preguntamos lo que hay que preguntar, y ahora, ante esta respuesta, habrá algún... Este señor, como periodista, no debería decir preguntar nomás, sino investigar, como lo está haciendo Señal Investigativa y Revista Raya. Definitivamente aquí el periodismo deja mucho que desear. Por eso les pedimos que compartan masivamente este video, porque nos estamos dando cuenta que estos periodistas están queriendo lavar la cara del expresidente Iván Duque de una forma tan descarada, ¿no? Es que no hay nada de malo que se compre, es que la DIGIN puede tener esto. La vaina es cómo se compró, por qué se compró y en plena campaña. Además que Duque quería crear pues, un proyecto de ley que permitiera reservarse cosas de seguridad nacional. 2 meses después de la compra de este software Pegasus. Que ya no mientan más, que salgan a decir la verdad, señores, porque de una forma descarada se les está cayendo todo. Y es que la W Radio también dijo, todas las transacciones se realizaron de acuerdo con la ley. NS Group, ¿no? Entonces la empresa israelí respondió a la denuncia del presidente Gustavo Petro en un mensaje dirigido a la W. La W también ha venido insistiendo en esto. A través de un comunicado, la prensa israelí NS Group, dueña del software Pegasus, respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que el mandatario denunció que la firma presuntamente cometió un delito de lavado de activos. Claro, ellos no van a decir, oiga, sí, lo cometimos. Salen a decir y van a tener que poner sus abogados y todo para que no extraditen a estos pues gerentes de esta empresa. Dicen ellos textualmente, como tal, todas las transacciones se realizaron de acuerdo con la ley y con la debida autorización y documentación de ambos países. Cualquier otra afirmación es inexacta. El mismo comunicado que le rotó a la FM a este periodista, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta cómo quieren vernos la cara a todos los colombianos. Aquí los periodistas intentan manejar su verdad, tanto que han defendido a Iván Duque, que lo llevaron allá a retos de rock, pues nos estamos dando cuenta de esta olla podrida que se está destapando. Daniel Monroy dice así, ¿cómo así? Si fue la misma Darcy Quinn quien dijo que todo había sido falso. Dejen de hacer periodismo mediocre, señores, es que definitivamente no les queda bien. Recuerdo que la FM, la misma Darcy Quinn, dijo que la compra de Pegasus era mentira. Ya van en que sí compraron el software Pegasus, pero que la transacción fue legal. Esta gente no tiene vergüenza y definitivamente no tienen vergüenza. Entonces no nos mientan más, no quieran ver a los colombianos con cara de estúpidos, en serio que sí. Y es que la señora Darcy Quinn inventó lo del Porsche que estaba en RTBC y que posiblemente era del señor Holman Morris, que tenía que dar explicaciones. Resultó ser de un cantante famoso. Después dijo que el software Pegasus no existía, que esto era una mentira, que Gustavo Petro estaba loco, que cómo se le ocurría poner en alocución un detalle como estos, que no era relevante, que esto era mentira, que eso era para distraerlo del paro camionero, y esto definitivamente se constituye en un problema grave, en un crimen de Estado. Definitivamente, aquí esto era lo que decía el 5 de septiembre y 3 doritos después, o sea, ahorita, pues dice otra cosa. Pegasus no existe. Es un tema que se investigó, se llegó a la conclusión de que no existe en Colombia, que nunca fue vendido a nuestro país y mucho menos en una transacción oscura. Hubo una transacción, y si sus únicas transacciones son alrededor de Pegasus, un silogismo simple lo que dice es que se adquirió Pegasus. Un titular breve de esta revelación tan importante de Santiago, diría yo, don Juan, es simplemente el gobierno colombiano compró Pegasus, según revela el CEO de la compañía. Pegasus no existe. Que no existía, ahí lo tienen, señores. Sí existe y está vivito y chuzando, ¿no? Vivito y chuzando. Háganme el favor, Dios pues nos proteja sobre lo que se va a descubrir en los próximos días. Se les va a caer la mentira, porque ¿cómo van a justificar
en datos, en transacciones, que esto se pagó con dinero legal. Señores, aquí van a caer muchas cabezas. Recordemos la denuncia que hizo Gustavo Petro sobre paramilitarismo, que envió casi más de la mitad del Congreso a la cárcel por este hecho, ¿no? Entonces a Gustavo Petro no le tiembla la mano para hacer este tipo de denuncias. Por eso es que quieren asesinarlo, señores. Por eso es, ¿no? O por eso quieren sacarlo del gobierno, porque no quiere que se les destape más, pero ya están perdidos. Colombianos, hasta acá este video. Una de las interesadas es Vicky Dávila, ¿no? Des en cuenta cómo está promoviendo marchas y desesperación porque la señora sabe que cometió también presuntamente un delito. Muy amables por escucharnos y hasta pronto.